Decano y doctor Safron. Lo siento mucho para llegar con tanta demora. Si hay una medida de prosperidad como tránsito, Perú tiene mucho, ¿no? Pero voy a revisar los principios y los temas generales de nuestro índice, y luego mi colega Sergio va a explicar más sobre Perú y también de otras cosas especiales de su capítulo especial en esta edición 20 con Wall Street Journal desde 1995. Estamos publicando el índice de libertad económica con mucho éxito en el mundo, como más de 7 millones de visitas en nuestro website de índice solamente. Es la publicación más popular de Heritage Foundation. Y tiene mucha credibilidad ahora en todo el mundo, con periodistas, con oficiales gubernamentales, académicos, estudiantes, banqueros de inversión. Mucha gente tiene interés de los resultados de nuestro índice. Y estamos analizando 178 países cada año y además 8 más sin puntuaciones porque no hay datos. Este índice está un producto de fuentes muy credibles como Banco Mundial, Doing Business Survey, Fondo Monetario Internacional, datos sobre gastos públicos y impuestos tributarios. Y percepciones de corrupción de Transparency International, Organización Mundial de Comercio para aranceles y barreras no aranceles, y otras fuentes, Economist Intelligence Unit, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ok, y siguiente. Generalmente nuestra filosofía en Heritage es basada en una perspectiva de gobierno limitado, de los derechos de individuos y familias en contra del Estado y el poder del Estado. Y el Estado debe ser una fuerza para establecer un level playing field para la economía, donde los actores son del sector privado, los inversionistas, los empresarios, son ellos que producen las innovaciones para fomentar más crecimiento económico. Y el gobierno debe mantener el Estado de Derecho, proteger los derechos de propiedad, lucha siempre y fuertemente contra la corrupción. Y el gobierno la plata del gobierno es una de las más importantes fuentes de corrupción siempre en todos los países, como ustedes saben. Y otra cosa es mantener todos los procesos gubernamentales abiertos y transparentes. Siguiente, por favor. En este año, el mundo globalmente recuperó un poco la libertad económica después de la crisis de 2008. Cayó en el mundo, pero ya se recuperó justamente más del peak de 2008. Siguiente. Y las causas de más libertad de inversión y más libertad de trabajo, poco menos tamaño del gobierno, es un porcentaje de gastos públicos como porcentaje del Producto Interno Bruto en cada país. Pero todavía hay mucho problema con corrupción, con propiedad privada, con protección. Siguiente. Países como Perú, en desarrollo, que ellos que están más avanzados, contribuyendo al incremento de libertad económica en el mundo. Siguiente. Estados Unidos, mientras ya se cayó durante los últimos 7 años, es el único país en el mundo durante 7 años sin parar de registrar puntuaciones menos cada año. Y no, estamos cayó de top 10, la primera vez en la historia de índice de libertad. Siguiente, por favor.
Y todavía, lastimadamente, trágicamente, hay demasiadas personas en el mundo, 4.5 billones de personas que viven en países sin el mínimo de libertad económica, que es una puntuación global de 60. Siguiente. Hay muchas correlaciones con cosas buenas, bienes sociales, indicadores buenos como PIB por cápita, una reducción de pobreza y pobreza extrema, correlaciones con buenas puntuaciones en la libertad económica. El siguiente. Y si hay una tendencia de más libertad económica de 5 años, probablemente va a continuar a 10 años, a 20 años. Las tendencias son muy importantes. Y porque la política tiene un momentum, una fuerza de su mismo. Próximo, por favor. Siguiente. Otros indicadores de bienes sociales, salud, educación, medio ambiente, también fuertes correlaciones con buen ranqueo en nuestro índice de libertad económica. Siguiente. Como se puede ver, desde hace 20 años, cuando empezó con este índice, había mucho progreso, mucho avance hacia de más libertad económica globalmente, y se puede ver después del crash de 2008, ya se recuperó en el mundo globalmente. Siguiente. Se puede ver más impresionante así con los colores verdes y amarillos son buenos, y rojo y naranja no son buenos. Se puede ver sus vecinos aquí en Perú. Entonces, siguiente, los top 10, su vecino Chile, durante los últimos 3 años ya está miembro de este club exclusivo de top 10, mientras Cuba, Venezuela está en la cola del mundo. Siguiente, las banderas, siguiente. Estos son los 4 pilares que estudiamos cada año: de Estado de Derecho, tamaño del gobierno, cómo pesa toda la cantidad de tributaria, de impuestos, cómo eficaz el gobierno como reguladora y cómo abierto al mundo para inversión y comercio y bancas privadas extranjeras. Y estos son todos los 10 indicadores, como he mencionado, de fuentes de World Bank y IMF, etc. Y vamos a discutir cada uno para Perú en unos minutos. Siguiente, por favor. Como este año pasado, Asia es un líder de recuperación en términos global de libertad económica, y una sorpresa quizás en África subsahel, en donde hay un poco más libertad económica que antes. Siguiente. Todavía en el mundo demasiada gente, como los grandes balones de India y China, en donde no hay suficiente libertad económica. Siguiente. Ahora mi colega va a continuar. Gracias. Gracias, Jim. Entonces, una de los objetivos que tiene el índice de libertad económica es poder también llevar el índice a ciertas investigaciones políticas sociales. Y una de las consideraciones que se hace, lo mencionó Jim, es que hay una realidad que muestra el índice, que a mayor libertad, los países que tienen mayor libertad económica gozan de mejores indicadores sociales, y los países que gozan de menor libertad económica gozan de menores indicadores sociales. Es decir, inclusive el índice de desarrollo humano está muy fuertemente correlacionado con el índice. Efectivamente, las correlaciones, como todos ustedes saben, no implican causalidad. Ahora, la gran pregunta es cuál es el grado de causalidad de uno del otro. La literatura económica sobre ese tema, y quizá ustedes conocen mejor que yo, ha sido muy amplia, pero hay algo que los economistas y los investigadores sociales están muy de acuerdo, es que en el largo plazo efectivamente priorizar la desigualdad, priorizar solamente las acciones políticas sociales sin generar mayor riqueza, lo que generará al final del día es que estemos en un buen nivel de ambas. Es decir, efectivamente la desigualdad es un freno a mayor crecimiento con inclusión, pero solamente enfocarse por políticas de reducción de desigualdad, mejorar los indicadores sociales, no implicará generar mayor riqueza. Es decir, o bien aumentamos la torta o nos repartimos cada pedazo de la torta por pedazos cada vez más pequeños. Y esa es la típica discusión que uno la escucha desde que
entra a la Universidad de Economía.001 sobre la diferencia entre aumentamos la torta o mayor producción o redistribución. Pero efectivamente, lo que quiero hablar a continuación no es un llamado a olvidarse de las políticas sociales, sino más bien a reenfocar la política pública al crecimiento, hacia la productividad, tomando en consideración que las políticas sociales son fundamentales, pero la causalidad, y eso es lo que quiero llegar, la causalidad va de un lado al otro. Es decir, si se promueven políticas hacia de mayor crecimiento, mayor productividad, generación de mayor riqueza, eso genera, que son al final del día políticas de mayor libertad económica, eso va a generar mejores empleos, mejores ingresos, y en largo plazo también generará mejores indicadores sociales, sin olvidar la importancia que tienen los indicadores sociales con salud, educación, etcétera, en nuestra economía. Bajo esa premisa, de los problemas que ha tenido, no los problemas, sino una de las características que tiene América Latina es que generalmente el indicador de pobreza siempre ha sido relativamente más alto que otros continentes y la desigualdad también. Bajo ese análisis, siguiente por favor, bajo ese análisis, lo que se ha visto es que hay una de las políticas tradicionales o quizás más eficaces que se han utilizado en los últimos tiempos a partir de finales de la década de los 90, que son las políticas de transferencias monetarias condicionadas. Creo que en Perú el programa más conocido es el programa Juntos. Entonces, lo que hacemos en este capítulo, que lo pueden ver en el índice, luego voy a mostrar un poco la página web donde pueden entrar, es analizar este tipo de políticas, pero de un punto de vista mucho más técnico, sin necesidad de que haya una ideología detrás. Y lo que analizamos es, efectivamente, este tipo de políticas tienen consideraciones muy importantes. Y es que han sido promovidas en mayor medida por organismos internacionales como el Banco Mundial, aquí localmente en América Latina por el BID, y tienen una característica que es irrefutable. Han hecho que el uso de tanto de salud básica como de educación haya aumentado. Es decir, la tasa de matriculación de algunos países que tienen este tipo de programas, donde se le exige a la mamá de familia o al papá que envíen al niño a la escuela, la tasa de matriculación ha aumentado. Asimismo, algunos programas que tienen la característica de que se le paga a la mamá por haber ido al control prenatal y luego al control postnatal con el bebé y toman las vacunas y demás, efectivamente eso ha aumentado. El uso del bien como bien público ha aumentado. Pero la pregunta es si efectivamente eso ayuda a cerrar el círculo de la generación de riqueza y mejorar la movilidad social. Porque ese es el objetivo por el cual se planteó las políticas de transferencia monetaria condicionadas en América Latina y el mundo. Y eso bajo las premisas bajo el cual el Banco Mundial las extiende a través de más créditos y mayores intervenciones. Pero bajo esa premisa, que esa era la pregunta de investigación, lo que vimos fue lo siguiente. Que había 4 grandes problemas que se veían en las políticas de transferencias monetarias condicionadas, que si bien no son un problema de la política en sí mismo, generan este tipo de resultados no deseados. Estos resultados se basan en análisis e investigaciones de externos, y también hemos hecho estudios de casos de 5 países para llegar a esta conclusión, de Colombia, Guatemala, Chile, Bolivia y Argentina. El caso peruano se lo estudia en paso general con las otras investigaciones que son mucho más generales, pero también sería bueno poder dialogar con ustedes sobre esos temas. ¿Qué se observa? Que básicamente, aun cuando el uso del bien público haya aumentado, es decir, mayores niños se están inscribiendo al colegio, mayores personas, más número de mamás se están llevando al niño a los controles pre y postnatal, lo que ocurre es que el servicio público es de mala calidad y por ende el capital humano, es decir, la fuerza del trabajador, no tiende a mejorar su capacidad productiva en un futuro, generando que la política pública de intervención pueda seguir en un futuro y el círculo de pobreza no se puede cerrar. Es decir, por más que la política pública tenga el objetivo loable, que es muy loable y que creemos que es muy sano, de hacer que los hogares puedan utilizar más educación, más salud, lo más importante para que cerrar el círculo y que el capital humano mejore y que exista mayor productividad en el país es que ese servicio público sea de buena calidad. Nada se gana que el servicio público sea deficiente, porque eso genera que no llegamos a outcomes que hubiese querido. Segundo, y eso es uno de los problemas que se observan también,
es que dependiendo del tamaño del bono y dependiendo del ingreso familiar, bonos extremadamente altos generan desincentivos a mayor trabajo y desincentivos a la formalidad. Por ejemplo, en Ecuador, que tuvimos en la semana pasada con Jim, generalmente un hogar puede recibir aproximadamente $50, y un hogar que recibe $50 y cuyo ingreso familiar promedio es de $170 o $130, $50 es un porcentaje muy elevado de sus ingresos, con lo cual se convierte al final que casi como una remesa este tipo de bono que desincentiva ciertas actitudes, sobre todo la de mayor esfuerzo y la de mayor inversión en capital humano para mayor formación. Y algo que es irrefutable, y eso sí lo obtenemos de una fuente que es muy interesante, la profesora Ana de la O de la Universidad de Yale, que es una cientista política que se ha empeñado en estudiar estos temas con mayor profundidad y mayor tecnicismo. Ella encuentra algo que es muy importante, es que sin querer o queriendo se genera una cierta relación de clientelismo entre el gobernante y quien recibe el bono. Inclusive, y eso es mucho más preocupante en el caso que analizamos el caso de Venezuela y el de Bolivia, se genera casi como un derecho ese bono. Ya ni siquiera es como una ayuda, sino es un derecho. Y eso podría generar un cierto compromiso de la gente que recibe el bono con el incumbente, con el gobernante. Y esto independientemente de qué partido gobierna. O independientemente, y eso es interesante de los estudios, independientemente de quién lo creó, sino quién se encuentra en el poder, quién me garantiza que esa ayuda seguirá llegando al individuo. Entonces, esos son los 4 problemas que se siguen. Y cuando uno analiza qué tipo de políticas han ejercido estos países y cuál es su nivel de libertad económica, un poco ahora cerrando y uniendo estos tipos de análisis, efectivamente estos países, que ahora son 48, a principios de los 2000 eran 13, los países que han adoptado este tipo de políticas adolecen en su mayoría, en promedio, adolecen típicamente de problemas de corrupción. Son problemas para países donde los derechos de propiedad no están claramente establecidos, pero sobre todo hay algo que es una característica en todos, y es que las regulaciones, tanto del sector laboral como de la creación de empresas formales y destrucción de empresas formales también, no solamente creación, sino destrucción, pero sobre todo el sector laboral es muy rígido. Es decir, todavía aquí en estos problemas existe el problema de creación de empleo, con lo cual aquí no se podría cerrar el círculo que habíamos mencionado anteriormente, porque la gente, aún cuando puede estar preparada, aún asumiendo un buen capital humano preparado, la inserción en el mercado laboral formal sufre los problemas típicos porque no puede ingresar a un trabajo formal con las rigideces del sistema en sí mismo. El bottom line de todo esto es que si no se hacen reformas estructurales en los países que realmente llamen a un nivel de mayor emprendimiento, donde se genere un espíritu emprendedor, donde la creación, el sector empresarial tenga un mayor desarrollo, un sector empresarial bueno que tenga capacidad de creación de empleo, por más que sean políticas sociales como esta, que creemos que son buenas, esto no es un llamado a eliminarlas del todo, sí son complementarias ambas. 7. Ahora vuelvo al índice para mostrar un poco sobre Perú. Este es el mapa de América del Sur y de América Central. Y lo que se hace en el índice, como bien mencionó Jim, son 4 grandes pilares que dividen en 10 áreas, y cada de esas áreas tiene ciertas variables a medición. Por ejemplo, para libertad fiscal se mide la tasa impositiva que tienen que pagar, la tasa más alta impositiva que tienen que pagar las empresas, la renta a las personas, y también la presión tributaria, es decir, en los ingresos fiscales tributarios divididos en relación al PIB, es decir, cuánto de los ingresos tributarios forman parte de la economía. Bueno, tomando esas consideraciones, que son, la metodología la pueden ver, creo que también lo mencionó Jim, en la parte de atrás del libro, voy a luego mostrar dónde es posible descargar el libro completo, toma en consideración estas 10 áreas, y lo que se observa es que cuando calificamos luego a los países de 0 a 100, aquellos países que tienen puntuación entre 80 y 100 son países que son considerados libres. Aquellos países económicamente libres. Aquellos países que tienen puntuación entre 70 y 80 son considerados moderadamente libres. Aquellos países que tienen puntuación entre 60 y 70, países entre 80 y 70 son mayormente libres. Países entre 60 y 70 son moderadamente libres. Aquellos países que tienen de 60 y 50 son mayormente no libres,
y países que tienen menor de 50 puntos son totalmente no libres o reprimidas. Siguiente, y lo que observamos es que los países no libres, según nuestro índice, son, como veis ahí, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Haití, Cuba. El caso cubano y el caso de Haití son mucho más estructurales, y el caso de los otros 4 países del ALBA tienen unas consideraciones que han sido de los últimos años, no es algo que sea permanente. Lo sigue el problema de Cuba y Haití, es un problema mucho más estructural que pasa por muchos otros análisis que podemos hacer también a continuación, si es de su agrado. Siguiente. Los países que son más vulnerables, es decir, que tienen una puntuación entre 50 y 60, que son los mayormente no libres, son Honduras, Nicaragua y Brasil. El tema de Honduras y Nicaragua pasa por un tema también de política pública, que en los últimos años ha sido mucho más de estatización y de importancia del mercado, y no así, importancia del sector del Estado, menos del mercado. Y el tema brasileño es que siempre se ha mantenido en esa puntuación, y siempre se ha mantenido así, porque Brasil adolece de 3 problemas que son fundamentales. Es un país extremadamente proteccionista con el comercio. Las barreras arancelarias brasileñas son demasiado exigentes. Además, es un país que tiene y adolece de problemas fuertes de rigidez laboral. Tiene una de las legislaciones laborales más fuertes para el sector empresarial. Y también es un país que sufre de elevados problemas de corrupción, que es una constante en muchos países de América Latina, pero son los 3 grandes problemas que ¿por qué mantiene a Brasil en esa situación? Siguiente. Los países que son moderadamente libres, ese es el caso que se encuentra en la franja en la cual se encuentra la economía peruana, tiene una característica que se divide en 2. Aquellos que tienen una tendencia a ser mucho más libres, que son Costa Rica, Uruguay, Perú, y aquellos que tienen una tendencia a ser menos libres, que son los otros, que son Paraguay, Guatemala, Panamá y El Salvador, ¿no? Entonces, estas economías, estas 3 economías, como Costa Rica, Uruguay y Perú, han tenido muchos avances en los últimos años y han llegado a un nivel de posicionarse casi en la franja de lo que son los considerados mayormente libres, pero los otros no. ¿Por qué? Porque los matices de políticas públicas en esos países han ido cambiando con el tiempo. Siguiente. Y los países que son considerados mayormente libres, es el caso de Chile, que se ha mantenido, como bien dijo Jim, desde el año se ha mantenido en el top 10 de los últimos 3 años, pero siempre nuestra medición se ha mantenido en esta categoría por encima de 70 puntos, pero la diferencia entre Colombia y Chile es abismal, hay un gap, porque Colombia acaba de ingresar en la franja de los países mayormente libres con una puntuación de 70.7, es decir, 0,7 puntos hace que Colombia esté en esa franja, pero Chile tiene una puntuación casi de 79 puntos, por lo cual el caso chileno es mucho más, tiende a ser una de las pocas economías libres que hay en el mundo. Siguiente. Si uno analiza los últimos 2 bloques comerciales que han dado mucho más que hablar en los últimos años, que a diferencia de CAN y Mercosur, que se han convertido más en foros políticos y menos en integración económica, los últimos, el ALBA y la Alianza del Pacífico muestran claramente ambos la característica que tienen, que es uno mucho más que prioriza el mercado, las decisiones de los agentes, de los individuos, como es el bloque en la Alianza del Pacífico, y otros países como el ALBA que han priorizado el Estado, la intervención estatal y el protagonismo estatal en la economía, y obviamente eso tiene sus resultados en el índice de libertad económica. Ahora, hay países como Bolivia y Ecuador que han reformado sus propias constituciones políticas del Estado para dar mayor acceso constitucional al Estado, y también Venezuela, al Estado como productor, regulador, fiscalizador y redistribuidor. ¿Sí? Este es Perú, los resultados de Perú durante los últimos 20 años. Efectivamente, lo que ocurre es que hay un crecimiento interesante en la segunda mitad de los años 90 de mayor libertad económica, y eso pasa, y lo conversamos hoy en la tarde en un evento que tuvimos. Claro, pasó porque América Latina en su generalidad empezó a adoptar políticas de mayor apertura comercial, apertura de mercados, donde se hicieron reformas de segunda generación, muchas privatizaciones, muchas capitalizaciones, se abrió el sistema de pensiones, reforma de salud, reforma de educación, donde hubo mayor participación del sector privado, pero efectivamente fueron también épocas, como el caso peruano, donde las libertades políticas fueron un poco más restringidas. Entonces ahí, y eso es fundamental, seguramente entrará en el sector de preguntas,
Las libertades, no hay verdadera libertad económica sin una libertad política, no puede haber una sin la otra. Lo que sí se veía ahí es que los resultados del índice mostraban que estas reformas ayudaban a que en el índice tenga un mejor resultado, lo que no significa que el país hubiera tenido mejores resultados ya localmente en términos de libertad política. Luego, Latinoamérica, y eso en general ocurre la crisis de Tailandia, finales de la crisis asiática, y eso genera muchas crisis de balanza de pagos, crisis que hoy día nos encontramos en una diferente situación que la que nos encontramos hoy, con una macroeconomía más o menos saneada, donde no hubo necesidad de mucho intervencionismo de organismos internacionales, y eso hace que la deuda pública, el déficit fiscal en muchos países, sufra descalabros fuertes. Inclusive hubo déficits fiscales de 2 dígitos en relación al PIB, y eso hace que el gasto público aumenten las medidas proteccionistas y la libertad económica, no solo en Perú, pero también en América Latina, cae. Eso fue lo que ocurre entre los años 2001 y el 2006. Pero 2003, 2004 cambia totalmente la figura, como bien conocemos, empieza una bonanza económica a nivel global, con países emergentes, sobre todo los BRICS, demandando unas cantidades inmensas de commodities, y América Latina no dejó de ser la excepción, con recursos naturales con buenos precios, y eso hace obviamente que el crecimiento económico aumente, pero también, y eso ha sido muy determinante, hubieron países como Perú que supieron utilizar la bonanza para poder hacer reformas interesantes de mayor libertad empresarial, cierta flexibilización laboral, que vamos a ver a continuación, pero problemas estructurales que no fueron solucionados y que ahora los vemos. Siguiente. Entonces este es Perú, como tienen ustedes en sus manos. Esta es las 2 hojas que tiene el índice para cada país, y efectivamente en los últimos 5 años ha habido un pico en el 2012, luego empieza a caer 2013 y 2014, y ahora vamos a ver por qué cae en 2013 y 2014 y en qué áreas son las que caen dentro del índice. Pero si ustedes ven la fotografía de Perú, lo interesante es que es un país que tiene una medida de libertad económica mayor que la que tiene el mundo en su generalidad, la región, pero sí tiene muchos avances en lo que se refiere a las economías más libres. Siguiente. Estas son las 10 áreas. Aquí se ven las ventajas y desventajas de Perú en términos de libertad económica. Aquí una de las ventajas interesantes que tiene el país es su libertad monetaria, es decir, es un país que no ha tenido que recurrir a dolarizaciones, no ha tenido que recurrir a intervenciones excesivas del mercado de los precios ni de mercados cambiarios para poder tener una inflación baja y estable, y también es un país que tuvo que llegar a desinstitucionalizar su Banco Central, como lo hicieron algunas economías de la región, donde ahora el Banco Central presta dinero a las empresas públicas para hacer inversión pública, o es un banco que al final está imprimiendo dinero, incrementando la inflación, como en Argentina y como en Venezuela. Entonces, es algo que es una ventaja. De hecho, es el país noveno de 178 mediciones que tiene una libertad monetaria muy buena. Es una ventaja indudable. Otra ventaja que tiene el Perú es su libertad comercial, y eso es una constante a nivel mundial, que los aranceles de que se pone en consideración la Organización Mundial del Comercio empiezan a caer de manera paulatina en todos los países multilateralmente, pero con la inclusión de Perú en la Alianza del Pacífico, eso ha ayudado a que ciertas barreras pararancelarias también en el país caigan, y eso ayuda mucho al sector empresarial, y eso es muy importante, sobre todo a los empresarios y a veces a los hacedores de políticas públicas, les genera un poco de miedo unas balanzas comerciales negativas, pero en realidad una balanza comercial negativa nunca debería ser un problema, porque si esa balanza comercial negativa luego se financia con mayor inversión extranjera, donde la balanza de capitales y financiera es positiva, eso genera muchas ventajas para el país. Y así mismo, tener importaciones de insumos más baratos ayuda al sector manufacturero a poder ser más competitivo. Entonces, claro, estas generalidades es no tenerle miedo básicamente a los tratados de libre comercio, y creo que el Perú está yendo por esa senda. Esperamos que así pueda mantenerse. Ahora, efectivamente, si uno ve, también Perú tiene ciertas desventajas, y son ciertas ventajas que no solamente el caso peruano, pero sí son desventajas que es importante tomarlas en consideración. Una de ellas es lo que habíamos visto allá arriba, que es que los derechos de propiedad no están claramente establecidos y existe ausencia de corrupción. Si uno mira cuáles son los problemas básicos ahí,
y ve la encuesta de percepción de Transparencia Internacional, lo que ocurre es que en promedio el peruano tiene poca confianza en el sistema judicial, poca confianza en la fiscalía, poca confianza en la policía, poca confianza en que verdaderamente las acciones de la justicia serán llevadas a cabo, y sobre todo, y eso es fundamental, la informalidad es una de las competencias más elevadas que tiene el país, y como lo muestra también en el índice, la rigidez laboral se ha incrementado. Es decir, cada vez es más difícil, y por ciertas políticas que ustedes saben mejor que nosotros, que se pueda contratar de una manera más flexible. Y si vemos a Perú los últimos 20 años y comparamos 95 con el 2014, ha habido avances increíbles. Quizás no puedan ver porque estamos nosotros acá, pero los avances más grandes se han dado sobre todo en el tema de libertad monetaria, donde ha pasado de ser un país con una elevada inflación en el 95, con un sistema un poco no estable, a un país con una institucionalidad fuerte del Banco Central, con una inflación baja. Y también ha habido grandes avances en lo que es la lucha contra la corrupción, a pesar de que la corrupción sigue siendo alta en el país. Siguiente. Y lo único, para ir terminando, comparando el año pasado con este año, con la medición de este año, donde se observan claramente las caídas más grandes han sido en lo que significa libertad laboral, ¿no? Es decir, ¿por qué se toma en consideración 6 grandes aspectos? Salarios mínimos que se incrementan por encima de lo que es el salario medio de la población, el salario mínimo elevado, por encima de lo que gana el promedio, significa un menor desincentivo. Y así también cuando aumenta el costo de contratar, cuando es cada vez más rígido poder contratar en el sector formal, genera estos tipos de resultados. Siguiente, esto es para terminar, es como un tipo gráfico de dónde están las reformas más importantes, básicamente las institucionales, como ya mencionamos, y es importante que Perú se empiece a comparar con otros países, no países de la región, que efectivamente tienen ciertas debilidades que no la tiene la economía peruana, pero que es importante mirar hacia otros países para elevar sus niveles de estándares de competitividad. Y finalmente, siguiente, la última slide, mostrarles la página donde está el índice, heritage.org/index. Es una página muy interactiva, donde es posible hacer un montón de análisis, correlaciones, estacionalizaciones, correlación, causalidad, donde le invitamos por favor a visitarla, y con Jim dispuestos a responder y cualquier consulta que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, Sergio y Jane, por sus palabras. A continuación daremos lugar a los comentarios de los panelistas, primero por el decano de la Facultad de Economía, Carlos Adriancén. En realidad quiero agradecer a la gente de la Facultad de Derecho y a la gente de la Fundación Heritage por invitarme a participar como panelista y a escuchar estas dos excelentes exposiciones de las personas que me han precedido. Y lo agradezco particularmente porque me he pasado años preguntándome de dónde salen los números y por qué las cosas son como son. En el folleto que me pasan muestran algo que los economistas conocemos bastante bien: las razones por las cuales todos los ciudadanos debemos tener una clara conciencia del vínculo entre la libertad económica y el crecimiento o el desarrollo del país, es porque nos conviene. Vivir en un entorno libre es de ciudadanos que respetan su propia dignidad y los propios retos que la ciudadanía impone, valga la redundancia. Pero también hay una razón utilitaria. Los países más libres son menos pobres, son mucho más ricos. Nunca entenderé, digo, la cifra que le ponen y la calificación de moderadamente libre a Chile, cuando su ingreso por habitante, ni en el más salvaje de los indicadores que conozco, llega a los $20.000. Tampoco Perú llega a los 10.000 corregidos por paridad del año 2005, pero se le califica así. En esta presentación lo que he querido es básicamente revisar algunos indicadores peruanos, indicadores del índice de libertad económica del Perú en el tiempo, y hacerles un montón de preguntas para que me las aclaren. Yo
humildemente desearía entender. Me he pasado años preguntando de dónde le salen estas cifras y tengo la oportunidad de ustedes gentilmente seguramente me van a desasnar. Y una sola pregunta al profesor Saga. Yo soy profesor de política económica y nunca he sabido la diferencia entre políticas públicas, que se han citado casi como la maravilla curativa, y políticas fiscales y monetarias, porque no existe la política pública de costo cero. Entonces llamémosla por su nombre, políticas fiscales y monetarias, que la gente paga. Así que, bonita palabra, igual que las políticas sociales, pero básicamente son más de lo mismo. Pero comencemos a hablar de la economía peruana. ¿Podemos pasar a la primera filmina? Lili, hay que pasar la filmina. Ahí está. En el Perú abundan las personas que han hablado de libertad por 5 minutos. Pero el lugar común es que esperamos una especie de viracocha que nos va a resolver nuestro problema de país de ingreso medio. En América Latina nos llamamos países de ingreso medio, con la excepción de Bolivia, seguramente, que como Evo no le va muy bien. Países como Uruguay, como Argentina, como Perú, nos sentimos países de ingreso medio que tenemos derecho a niveles de vida propios de países desarrollados. Solo que los países de ingreso medio, como Perú, como Argentina hoy, lamentablemente para Argentina, como Venezuela, como Colombia, tienen ingresos que no llegan ni al quinto del ingreso de un país desarrollado, sostenidamente. América Latina es un bastión de pobreza global. Aquí ningún país ha alcanzado estándares de desarrollo nunca. Cuando comenzamos a crecer un poco, la reventamos, comenzamos a distribuir, y viene la creencia esa que han hecho muy popular mis amigos de izquierda, de que la desigualdad es un freno para el desarrollo. Esconden las estadísticas que muestran que en etapas incipientes de crecimiento la desigualdad se ensancha. Tiene que venir Bill Clinton a Lima para decir, chicos, por más que yo sea un líder progresista, todo país que quiere progresar requiere un poquito de mercado, es de izquierda, no olviden, y un poquito de desigualdad para que el país emerja. Kuznets tenía razón, y la mayor parte de los papers que prueban concluyentemente que la desigualdad es un freno al crecimiento son papers estadísticamente cocinados, de una fragilidad econométrica que muchas veces solamente puede ser abrazada por la ideología. Pero vamos al Perú, que me gustaría hablar. Así que vamos a la siguiente filmina. Muy bien, estos son básicamente los mismos gráficos que presentó al final el profesor Saga cuando me dice que el Perú es el 47 en este ranking. Su score viene bajando, como muestra el grafiquito de la derecha. Estamos mejor que el promedio mundial. Y estos son los días de gente de izquierda. Estos son los días en los cuales la crisis global nos ha hecho pensar que alguien tiene que venir a protegernos. Alguien nos debe hacer la vida más confortable. Y ustedes saben bien que los países que están dispuestos a sacrificar algo de libertad por algo de comodidad no merecen ni la una ni la otra. El hecho de aparecer séptimo en América Latina es como ser el séptimo muerto en un cementerio. Es región de perdedores. El Perú tiene que aspirar a mucho más que eso, a mucho más que un país promedio. Hagamos historia. Si nos comparamos con el nivel de desarrollo en el tiempo, nos comparamos en términos de PBI por habitante sobre el PBI por habitante de un país desarrollado por excelencia, Gringolandia, digamos, Estados Unidos, vamos a notar que en 1960 éramos mucho más que ahora. Éramos 13 o 14% del PBI norteamericano, y luego en los 90, gracias a las ideas de izquierda y a la mayor intervención estatal y a las políticas públicas, llegamos a ser africanos. Nuestros vecinos contemplaron excursiones militares para poner en orden un país fracasado. Luego, algunas acciones parciales de reforma nos han llevado a recuperarnos con un producto por habitante en relación al producto por habitante norteamericano de 10%. Yo no creo en la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Nadie me ha presentado un país que crece a un ritmo alto por décadas que no termina desarrollándose. El desarrollo es fundamentalmente un fenómeno que implica crecimiento alto, sostenido por años. Esa debe ser la prioridad nuestra. Nosotros no somos un país de ingreso medio, somos un país pobre. Tenemos un décimo del país, del producto o el ingreso de un país rico. Y mientras no intentamos eso, nos van a venir a contar que nuestro problema es una desigualdad.
como nuestros hermanos chilenos que ahora quieren cambiar constitución, lo llaman generosamente, mayormente libres, y quieren el mismo nivel de educación superior que los americanos y recaudan el quinto de la recaudación tributaria de un griego. Es como la gran necesidad de la izquierda, hacernos creer que nuestro problema es uno de desigualdad, cuando nuestro problema es uno de crecimiento y de aceptación de nuestra realidad. Somos pobres, nuestros flujos de ingresos en el tiempo son bajísimos. Pero más allá de las cifras de Perú, voy a pasar lo más rápido que puedo algunos gráficos que quiero dejar como pregunta a los expositores. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, este es el índice de libertad económica desde que he podido seguir serio. Y nunca hemos sido gran cosa, nunca nos acercado mayormente libres, a pesar de todas las preocupaciones que tengo sobre dónde salen cada uno de los componentes. Pero pasemos al siguiente gráfico. Estos son básicamente los componentes: libertad inversora, libertad financiera, libertad monetaria, libertad... El profesor Taga nunca he entendido cómo nos ponen tanto índice de libertad monetaria en un país donde el sistema financiero tiene dos componentes, grosso modo del mismo tamaño, 55 y 45%. En el sistema monetario, bancario, ustedes pueden elegir si sus depósitos están en soles o en dólares. En la parte de la liquidez que es previsional, el gobierno decide dónde está y obliga a que nosotros tomemos soles. Es decir, que aquí hay libertad monetaria. Un keynesiano quedaría escandalizado si toma el debido cuidado del nivel de sobreregulación que haga la demanda por dinero en este país. Sigamos, por favor. Lili, tiene que pasar a lo siguiente. Vamos a mirar la evolución de sus componentes. Este es el respeto de los derechos de propiedad. Coincido, es uno de nuestros puntos más bajos. Pero ¿sabe qué, profesor James? Eso no es irrelevante. No hay forma de hablar de libertad económica sino de respeto a los derechos de propiedad. Sin propiedad privada los mercados no funcionan, son malfecios, son reprimidos, mal asignan recursos. Y como diría Álvaro Barca Llosa, que va a ser famoso la próxima semana, en el Perú se respetan los derechos de propiedad de los amigos, nadie más. Los derechos de propiedad de ustedes y sus jubilaciones los pisotea el Banco Central decidiendo cómo se ahorren y cómo se invierte su plata para protegernos. Y todavía somos un país, como se dice acá, moderadamente libre, moderadamente reprimido. Siguiente, por favor. Tenemos la libertad respecto a la corrupción. Disculpen por el bilingüismo ahí. Corrupción. Bueno, caminemos por la esquina y nos vamos a dar cuenta. Siguiente, por favor. Exceso de gasto de gobierno. Les voy a mostrar cómo está creciendo el gasto público. Pero aquí el gasto público es 30% del PBI, crece más que nada en la economía, crece 2 o 3 veces más que la economía de hace varios años, y todavía los peruanos hablamos de déficit de Estado. El Estado peruano nunca ha tenido tanta plata, 60.000 millones de dólares cada año. Los chicos de Petroperú no saben cómo pagarse. Y después, un poco de media los hace vomitar lo que acababan de decir. Siguiente, por favor. Libertad de los negocios. ¿Sabe usted, profesor, que algunos estimados de la tasa de mortandad de pequeña y microempresas en el Perú llega al 97%? Todos mueren. Libertad de negocios. ¿Por qué la economía peruana tiene tal índice de formalidad? Porque la gente se va corriendo de los costos de la formalidad. Y todavía hay gente que idealiza la informalidad, es una desgracia. Siguiente, por favor. Libertad laboral, eso sí, es justo, 64. No deberían poner menos acá. Dentro de poco tiempo, al ritmo que vamos, los que estemos en planilla vamos a estar dueños de las empresas, pero no se va a poder pedir. Esta semana el Congreso quiso ponerle un límite al Ejecutivo y a la primera dama, hay que llamar la cosa por su nombre, pero se dieron cuenta que podían ser despedidos, y estos chicos sí que defienden la estabilidad laboral. Es algo que la gente sueña con tener, pero el índice de 61.4 es uno de, para mí, los más entendidos. Siguiente, por favor. La libertad monetaria de 83 deben tener amigos en el Banco Central, porque una política monetaria hiperactiva que emite irresponsablemente soles y obliga a que los fondos previsionales tengan que absorber esos
instrumentos en soles, es la cosa más confiscatoria que he visto. Al siguiente salto de tipo de cambio, ustedes van a ver sus saltos en las AFPs. Me decía Cristian que él tenía un montón de miles de dólares en sus AFPs, que salte un poco el tipo de cambio para saber cuántos dólares tienes, porque te han puesto tus fondos en soles y el señor Bernal le da por prender la maquinita. Y a esto le llaman libertad monetaria. Siguiente, por favor. Libertad de comercio exterior, bueno, ahí sí. Gente como Javier Illescas, que ahora es un experto en temas de comercio exterior, pero ustedes saben, por el principio de Peters, la gente termina en impuestos que no sabe, quizá por eso se produce además. En fin, y el señor Illescas y otros han hecho que el arancel promedio haya bajado, al menos en el papel, a cerca del 2%, que ese sí es un importante avance, que después, obviamente, en la presentación lo voy a desautorizar lo más que pueda. Siguiente, por favor. Libertad inversora. En el país, profesor Raga, nos sentimos orgullosísimos. Tenemos 60.000 millones de dólares de proyectos mineros esperando. No nos pregunte cuántos se materializan por la cantidad de trabajo que les ponemos. Siguiente, por favor. Libertad financiera. Bueno, yo no puedo ahorrar para mi jubilación como me robo. Todo es compulsivo. Y si hay algún mercado regulado en América Latina, ese es el mercado de las jubilaciones. Si José Piñera regresase a este país y mirase lo que han hecho con su libertad para elegir o dueño de tu jubilación, se va corriendo a la isla de Timbuktu. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otros detalles muestra este índice que siempre me han dado mucha curiosidad? Siguiente. Bueno, usted ve, tiene marcadas inversiones. Como muy bien se ha dicho acá, hay lugares donde la dispersión del índice en el tiempo ha sido más activa y en otros menos activa. Digamos, el Perú ha tenido su propia dinámica. No, ¿cuánto tiempo tengo para avanzarlo más rápido? Ya lo tengo, dame 5 minutitos, rapidito. Pasamos al siguiente. El crecimiento y la mejora del índice se ha dado, no entiendo por qué, en el rubro de libertad, ¿no? Es una de las preguntas que me gustaría que me aclaren. Siguiente, por favor. El diferencial respecto al periodo está también más o menos cercano al último gráfico. Siguiente, por favor, tengo que avanzar. Pero sí me gustaría ver en qué hemos mejorado. Supuestamente en libertad monetaria, ahí discrepo, pero coincido plenamente en libertad de comercio exterior. Y lo que importa en todo índice de libertad, cuando hablamos de libertad económica, es decir, cuando hablamos de mercado, solo importa en libertad de comercio. Hablar de corto plazo, chicos, que me hagan que notar, es cosa de abogados. Es como pedir fracaso del mercado. Aprendan bien, los mercados en el corto plazo siempre fracasan, solo funcionan en el largo plazo. Por eso, justificación a la intervención estatal salen debajo de cada siguiente, por favor. Bueno, libertad de negocio, libertad inversora, estamos más o menos cercanos a la realidad, somos un desastre. Otro latinoamericano, siguiente, por favor. Respeto a los derechos de propiedad, libertad financiera, bueno, siguiente, ya sabemos que ahí estamos. Vamos a saltar un poco porque ya Marina me está mirando horrible. Lili, por favor, avánzame varias filminas, que el tiempo me da. Esta es una parte que me gustaría compartir con mis invitados. Lo llamo Welcome to the Peru Medical. Bienvenidos a la economía. Pasemos, por favor. Este es un país muy especial. Regresa, por favor, al anterior. Es un país que está sufriendo una fuerte caída de las exportaciones, tanto las que aquí llamamos tradicionales, que son las materias primas, como las que tendrían algún grado de valor agregado. Solo que los precios no han caído ni a mitad de lo que cayeron la última vez que cayeron. Hemos perdido dinamismo solo por perder competitividad. Siguiente, por favor. Esta es la cartera previsional privada, es decir, de cada 100 soles que ahorra la gente para su jubilación, supuestamente un tercio sale al exterior. Pero me temo que ahí hay mucho de magia contable, porque cuando miramos el nivel de liquidez denominada en dólares o del total del ahorro previsional, no llega a 3%. O sea, están poniendo nuestras jubilaciones en soles, lo cual infla la demanda por dinero y le permite al gobierno tener una política monetaria muy activa, muy popular. Le encanta al gobierno en turno y todavía creemos que hay libertad monetaria. Siguiente, por favor. Bueno, las tasas de interés son estables y libres. Eso es un punto destacable de la economía peruana en estos tiempos. Siguiente, por favor. Fíjense cómo el tipo de cambio mantiene largo. Y si me voy en este gráfico hasta la avenida Salaberry, voy a seguir con un tipo de cambio, una devaluación negativa, y solo últimamente, desesperadamente, han tenido que
dejar que haya un poquito de devaluación el año pasado que ha llegado a 10%. Siguiente, por favor. El crecimiento de la economía es la gran esperanza nacional. Todos los días tengo que leer cable que dice fulanito de tal dice que ya lo recuperamos, pero comenzamos en 9 y estamos en 4.8 con una inercia que es esa línea horrorosa. El Perú está perdiendo momento. Siguiente, por favor. Estas son nuevamente las exportaciones total y bajemos para no deprimirnos. Pasemos a la siguiente. Y aquí, para que tengamos una idea, solo 2 gráficos más. Profesor, se dice que tenemos un mercado cambiario libre. Por favor, miren este gráfico. Este es el tamaño de las intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas. Han llegado a 15% del PBI y la mayor parte de mis amiguitos dice que el dólar es libre y que el Banco Central no altera la tendencia de largo plazo del dólar comprando 14 puntos del PBI, ¿veis? Y comprando íntegramente con maquinita. Siguiente gráfico. Miren la escala de compras y a la evolución de la liquidez. Van de la manito y si nos vamos 10 años para atrás, igualmente van de la manito. Siguiente, por favor. A pesar de eso, nuestro viejo país es muy bueno, a pesar de que cada día crecemos menos, que ayuda que nos comparan con la región. Muchas de las naciones de la región son, económicamente hablando, paradas. Siguiente, por favor. Este es el superávit fiscal, tuvimos años de buenos precios, mucho ahorro y luego se cayó. Me podría gastar unos 10 minutos más aburriéndolos, contrastando la cantidad de inquietudes que tengo respecto a por qué tenemos tan buenas notas en libertad económica si lo que hace el gobierno peruano, más allá de la retórica, es inflar el gasto público, rellenarlo con impuestos. Cuando uno mide el nivel de libertad fiscal con la presión tributaria, omite que 6 puntos del PBI se aplican a todos los peruanos, pero que el Código Tributario no los llama impuestos. El doctor Sardón me va a mirar malamente cuando diga que económicamente hablando las tasas y las contribuciones doctores de la ley son impuestos, cargas compulsivas a privada por ley para financiar gasto público. Y eso da una presión tributaria no de 21 sino de 23%. Si consideramos la enorme informalidad de este país, la carga que hay a los privados a la libertad económica de los formales es altamente destructiva. Vivimos en un país que tiene mucho más de reprimido que de libre, pero fuera de este auditorio, si usted hace una encuesta a todo lo que va pasando, se va por todo Lima y hace una buena encuesta, los peruanos todavía tenemos complejo de culpa, que se nos pasó la mano. Y generosamente, Heritage nos dice que bueno, somos un país que está moderadamente libre. Respetuosamente me encantaría que me demuestren que estoy equivocado, que todas las cifras de la economía, las tributarias, la de gasto público, la de intervención en los ahorros previsionales y la cantidad de trabas y distorsiones que hacen que la inversión privada el año pasado, en términos netos, haya sido negativo, son en realidad factores menores que no afectan esta calificación. Creo que hay que ser mucho más, y es muy difícil, exigente en la definición de las libertades, en los índices de cada libertad en países como el nuestro, donde usualmente hasta el catecismo lo ponemos. Doctor Sardón, su turno. Bueno, yo voy a cometer la inelegancia de, estando Jim y Sergio presentes, pero responder un poco a los comentarios de Carlos. Yo creo que existe en las ciencias sociales la teoría, pero también la historia, ¿no? La teoría y la historia. Entonces, si se compara la situación del Perú, la libertad económica en el Perú, contra un ideal, ¿no? Evidentemente falta muchísimo, ¿no? Pero el estudio de la Heritage es un estudio comparado, ¿no? Es decir, presenta un corte transversal de más de 170 países y además lo hace en el tiempo, ¿no? Hay una serie de 20 años, de estadísticas de 20 años.
no se hace una comparación contra un ideal. Entonces, el Perú es un país moderadamente libre en el contexto de lo que es el mundo efectivo, no de lo que es el topus uranus que un economista puede observar en las paredes de una caverna, ¿no? Entonces, es en el contexto del mundo que el Perú es moderadamente libre. Ahora bien, yo creo que es importante valorar lo que se tiene, es decir, si no, se corre el riesgo de retroceder mucho. El índice de la Heritage, ¿no? Es un índice que ha sido publicado regularmente desde hace 20 años, todos los años, ¿no? Pero yo quisiera decir que ese índice, la idea del índice de Heritage, tiene un competidor, ¿no? Es el índice que hace el Fraser Institute de Canadá junto con el Cato. Los dos empezaron en el 95 y los dos un poco que fueron inspirados principalmente por Milton Friedman. Milton Friedman estuvo con esta idea de promover la creación de un índice de libertad económica más o menos por 15 años, entre el 80 y el 95, con esa idea. O sea que fue algo muy pensado, ¿no? Entre economistas de primerísima línea, cómo hacer un modelo, ¿no? Que reflejara la libertad económica. Y así fue que en el 95 justamente se lanzaron los dos índices. En muchos sentidos el de la Heritage ha terminado superando al de Fraser. Ha sido más regular, ha salido todos los años, el de Fraser no necesariamente. Y además ha cubierto más países. Esas son las ventajas del índice de Heritage. Pero el de Fraser tiene también algunas ventajas. Y es que, sobre todo, creo yo, la primera edición trajo cortes hacia atrás. O sea, la edición del 95 de Fraser trajo cortes de la libertad económica, 5 cortes hacia atrás. Es decir, cómo era la libertad económica en algunos países del año 70, el 75, el 80, el 85 y el 90. Y luego ya venía la cifra del 95. Entonces, si nosotros revisamos el nivel de libertad económica que tenía el Perú, el 70, el 75, el 80, el 85 y el 90, ahí es que nos damos cuenta lo muchísimo que hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en relación a nuestra propia historia. Ahora bien, yo creo que para formar un juicio certero, ¿no? De la situación de un país, más importante que el tema de valor absoluto de la libertad económica es el tema de posición relativa, es decir, en qué puesto estaba el Perú en el ranking de países en esos años y en qué puesto está ahora, ¿no? La Heritage nos dice que ahora estamos en el puesto 47 de 177 países, ¿no? Eso es lo que nos coloca en esa categoría de moderadamente libres. En la última edición del índice de Fraser también estamos, no exactamente allí, cubre menos países, estamos cerca del puesto 40, un poquito delante, el 40 me parece que estamos 38, no recuerdo exactamente, pero también estamos en un segundo grupo, ¿no? De un número de países un poco menor que este. Ahora bien, si nosotros revisamos la posición que tenía el Perú en libertad económica en el primer estudio de Fraser del año 70, el corte que hizo el año 70, ¿saben en qué puesto estamos? De 54 países que cubrió esa observación, digamos, estamos en el puesto 44, o sea, estamos entre los 10 peores del mundo, de esos que se cubrió en ese estudio. El 75, estamos en el puesto 66 de 72, o sea, entre los 6 peores. El 80, estamos en el puesto 94 de 105 países que cubrió ese año el estudio. Y el 85 fue el peor momento, estamos en el puesto 109 de 111 países, ¿no? El 90 mejoró ligeramente, pero también muy mal, porque era 103 de 113. Y el gran cambio viene el 95, ¿no? El 95 aparecemos en el ranking de Fraser, el 52 de 123.
O sea que el cambio que ha tenido el Perú desde mediados de los 90 precisamente, ¿no? Es, para los abogados, ¿no? Es muy claro cuándo es el cambio. El cambio es por el paquete de reformas del año 91, ¿no? Es ese paquete de decretos legislativos que se da el año 91, como por ejemplo el 757, el 668, creo yo que son los dos principales, ¿no? Son los que hacen la diferencia, ¿no? Y por supuesto después eso, cuando es respaldado por la Constitución del año 93. Entonces, eso es lo que ha hecho el cambio, que el Perú pase de estar en la cola de los países reprimidos, ¿no? Claramente reprimidos, a una situación de, yo diría, de éxito moderado, ¿no? Entonces yo sí creo que hemos tenido un avance, ¿no? Hay que defenderlo eso concuerdo por supuesto con Carlos, que hay que seguir, hay que retomar el impulso, El estudio de la Heritage nos trae un dato importante, que de los 20 años que cubre el estudio de la Heritage, el Perú es el país latinoamericano que más ha avanzado en libertad económica, ¿no? Inclusive más que Chile, tomado desde el 95. Entonces eso hay que valorarlo. Ahora bien, también nos dice el estudio que por segundo año consecutivo tenemos un ligero declive en libertad económica, ¿ya? Entonces ese es un dato preocupante, ¿no? Entonces hay que tratar de ubicarnos en la historia, en nuestra región también, ¿no? Y actuar en consecuencia. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Bueno, vamos a darle la oportunidad para que brevemente los señores Daga y Roberts puedan hacer alguna respuesta. Muy bien, gracias. Gracias a Carlos Andreasen y Héctor Sadrón por el comentario muy interesante, muy refrescante, digo. Y especialmente es importante para nosotros visitar un país para hacer ese ground truth. Ustedes saben mucho más, conocen mucho más de esta economía que nosotros, son 178 países cada año. Es muy importante para nosotros aprender mucho de detalles y las faltezas, las cosas positivas y negativas en nuestro análisis. De vez en cuando tenemos tiempo, podemos escribir informes especiales sobre una economía especial como Perú, y este tipo de información nos ayuda mucho en este esfuerzo. Digo, una cosa sobre Cayo en estos gráficos del decano. Hay que mencionar que los datos de nosotros son siempre de 1 de julio de 30 de junio. Entonces, en esta edición es de 1 de julio de 2012 hasta 30 de junio de 2013. Entonces, algunas de estas caídas en el crecimiento económico de Perú y está bien ligado con otros países después de la decisión del Federal Reserve de taper y los precios mundiales, la demanda globalmente ya cayó y todos los exportadores de commodities ya están sufriendo un poco. Pero para el decano nos preguntó cuál es la diferencia entre política pública y los estudios fiscales y monetarios. Y después de 30 años de estudiarlo, ya entendió la diferencia. La política pública es cómo comprar los votos. Y estudios fiscales y monetarios es cómo pagar los votos, ¿verdad? Y siempre hay una diferencia. Estamos viendo este fenómeno en Estados Unidos en los últimos 5 años, por supuesto. Pero para más comentarios, a favor de Sergio, gracias. Muchísimas gracias, la verdad que los comentarios han sido muy enriquecedores. Claro, primero voy a entrar en el tema de libertad monetaria, y lo que se hace se mide de la siguiente manera: se toma la inflación 2012, en este caso como cierra 30 de julio de 2013 y no se cerró la inflación 2013, entonces se toma la inflación 2012
2011-2010, se le ponen unos coeficientes de unos ponderadores donde mayor peso se le da a la inflación más reciente, y luego eso se pone dentro de una pequeña fórmula donde tratamos de normalizar la serie a una cifra de 0 a 100, y ahí viene lo que decía el profesor Adrián, cuál es el castigo, viene con si hay intervención de los precios, y efectivamente eso es lo que en Perú se ve, que ciertos precios de alimentos y demás, si bien hay subsidiados y congelados, no es un nivel de intervención tan drástica como hay en otros países. Ahora, sí, y eso es fundamental, el tipo de cambio está intervenido. Si hay una flotación que el Banco Central decide cuándo entrar y cuándo no entrar, es un problema mundial de los bancos centrales que intervienen cuando el tipo de cambio a los exportadores le hace un poco de coquilleo, presionan para que haya devaluación. Entonces estamos totalmente de acuerdo, esa es la manera en cómo se mide la inflación. Tema de libertad empresarial, ¿por qué Perú aumenta? ¿Por qué está aumentando? Y usted tiene la percepción de que efectivamente eso no se ve reflejado en la realidad. Lo que se ve, se toma en cuenta en consideración en Doing Business, y se miden todas las características que tiene Doing Business. No voy a entrar en detalle porque tengo poco tiempo, pero todo es cómo crear empresas, cuán burocrático es, cuánto me cuesta, cuáles son los procedimientos, y al parecer la tramitología pero ha ido aumentando, pero efectivamente queda mucho por hacer. Efectivamente. La corrupción, ¿por qué aumentó? Y claro, ¿por qué dice que fue lo que más aumentó, casi 240%? Claro, porque la percepción en el índice de transparencia internacional es de que la gente los gobiernos están empezando a luchar contra la corrupción, pero aún así sigue bajo. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque la percepción de la gente generaba eso. Y voy a lo último sobre lo que mencionó, las caídas de las exportaciones, nos hizo un refresco, la verdad que fue muy refrescante ver los datos de Perú. Y claro, ahí la pregunta es ¿por qué caen las exportaciones? Ese valor cae por precio, por cantidad, y al parecer, si es por precio, efectivamente nos estamos comiendo el momento de una bonanza y hay que hacer políticas de productividad. Y claro, crecimiento un 9-8% en los últimos años, luego crecer al 4-3%, es quizás porque la productividad debe jugar un rol más fundamental. Y por último, nada, eso, ver que el índice tiene el objetivo de ver tendencias. Voy a conseguir con el doctor Salud, tiene el objetivo de ver tendencias, no tiene el objetivo de ver punto por punto, y sobre todo análisis relativo en relación a los países de igual nivel de desarrollo. No voy a cometer la inelegancia de responderle a José Luis, pero sí quisiera decir dos cosas. En esta parte del mundo se cambia, se achicha casi cualquier término peruano, se informaliza casi cualquier cosa. Hace algunos años, para evitar que el gobierno peruano le robe las jubilaciones a la gente en planilla, se creó el sistema previsional. Hasta ahí muy bien, y eso se refleja en el índice de libertad. Lo que no se refleja es que el Estado peruano aprendió a través de la regulación a apropiarse nuevamente de los fondos. Igualmente, en la actualidad tenemos una inflación que cumple la meta, que siempre aplaudo, pero esto se hace a costa de colocar todas las emisiones de soles en los fondos jubilatorios, y eso no va a generar problemas mientras no haya necesidad de que el tipo de cambio suba. Cuando el tipo de cambio salte, Sergio, y vayamos a ver cuántos dólares tengo para mi jubilación, nos vamos a poner muy tristes y nos vamos a dar cuenta que tal vez el índice merece una revaluación, porque aquí hay una fuerte intervención en la libertad económica. Bueno, vamos a recibir un par de preguntas del público, si es que alguien quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Por favor, levante la mano. Me gustaría saber si han considerado la regulación ambiental que en muchos países impone una serie de exigencias, y en el Perú para la explotación petrolera especialmente es un requisito fundamental para invertir. Entonces no sé si se ha detectado algún grado de conflicto entre la inversión privada y la regulación ambiental para ese tipo de actividad económica. Muy bien, gracias por la pregunta. Generalmente enfocamos mucho en las restricciones sobre
inversionistas extranjeros y tratamiento de ellos como domésticos, iguales o no. También hay un enfoque de restricciones de ser dueño de propiedad, que se necesita ser nacional o que puede ser extranjera, y quizás afecta un poco esas restricciones environmentalistas o de medio ambiente en esos asuntos, pero generalmente no. La respuesta es no. No hay una categoría separada. Debo mencionar que toda nuestra metodología está siempre atrás de nuestro libro, que todo disponible online. Y explique los 10 indicadores en mucho detalle. ¿Más tiene alguna pregunta? Estoy viendo, bueno, esta hoja que nos han entregado, nos señalan cuáles son las 10 libertades económicas que toman en cuenta la Organización Caritas para sacar el promedio y llegar a la conclusión de cuál es el índice de libertad que tiene un país. Ahora, en cada uno de estos criterios, mientras más alto es el puntaje, más libres es, ¿correcto? Creo que todos se suman, se dividen. Me llama mucho la atención que en el caso de gasto público también es considerado como algo positivo que el gasto público sea elevado. No, ahí es libertad de gasto. Ahí se penaliza. Ahí se penaliza. Mayor gasto público entra a una fórmula donde penaliza el mayor gasto público, por ende te llega a una fórmula de que si tienes 70 o 80, entonces es un gasto público de nuestro RIPA. Gracias. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, agradecemos entonces a los expositores y a los panelistas. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta noche y esta presentación del libro del Índice de Libertad Económica. Se puede encontrar en la página web, ¿no es cierto? Sí, online. Y también hay una PDF con fotos destacados en español que explique en general todos los indicadores, no para Perú específico, pero todos los países tienen 2 páginas en formulario parecido para todos los países del mundo, grande, pequeño. Es una buena referencia. Entonces, pero tratamos de poner algunos informes y investigaciones en español en nuestro website español, libertad.org. Y también pueden descargar el PDF del libro, es gratis para todo el mundo, y espero que lo consulten.